¿Por qué duermes 8 horas y te levantas con la misma sensación de carencia económica? Florence Scovel Shinn descubrió algo inquietante. Puedes pasar todo el día haciendo afirmaciones poderosas, decretos, visualizaciones. Pero si en los 5 minutos antes de dormir piensas en facturas, en deudas, en limitación económica, acabas de programar tu subconsciente para crear más de eso, porque el subconsciente no descansa por la noche. Él trabaja. Y trabaja exactamente en lo que plantaste antes de dormir. Piénsalo. Pasas 16 horas despierto, intentando pensar positivo, pero 5 minutos antes de dormir, te preocupas por el dinero. Y durante las 8 horas siguientes, tu subconsciente procesa esa preocupación. La transforma en creencia. Y la creencia se transforma en realidad. Estás, literalmente, creando limitación económica mientras duermes. Y ni siquiera te das cuenta. Florence descubrió esto en 1920. En una experiencia que cambió completamente su comprensión sobre la atracción de prosperidad. Ella estaba trabajando con un grupo de personas. Todas hacían las afirmaciones poderosas correctamente. Todas tenían fe durante el día, pero ninguna atraía resultados significativos. Y Florence no entendía por qué. Hasta que ella pidió a cada persona del grupo llevar una bitácora personal, una bitácora específica. Ellas debían anotar sus últimos 3 pensamientos antes de dormir. Y sus primeros 3 pensamientos al despertar. Durante 2 semanas, y cuando Florence analizó las bitácoras, ella vio un patrón devastador. Durante el día las personas pensaban en abundancia, pero por la noche, en los últimos minutos antes de dormir, ellas pensaban en preocupación. Y por la mañana, al despertar, ellas pensaban en miedo. Entonces, no importaba cuántas afirmaciones poderosas ellas hicieran durante el día, porque en los momentos más poderosos, amanecer y anochecer, ellas estaban vibrando limitación económica. Y aquí está por qué esos momentos son tan poderosos. Florence estudió textos de antiguas tradiciones místicas y descubrió que todas, sin excepción, enseñaban sobre los momentos de transición. El momento entre sueño y vigilia. El momento entre vigilia y sueño. Esos son los portales. Son cuando el velo entre consciente y subconsciente está más fino. Son cuando la programación sucede más profundamente. Piensa en una computadora. Puedes manipular archivos durante el día, pero para instalar un nuevo sistema operativo, necesitas reiniciar. Y es exactamente durante el reinicio que el sistema acepta la programación profunda. Dormir es tu reinicio diario. Y los 5 minutos antes son cuando tú eliges qué programación será instalada. Florence comenzó a enseñar esto al grupo. Pero ella no enseñó solo teoría. Ella dio una frase específica. Una frase que cada persona debería repetir, en voz alta o mentalmente, en los 5 minutos antes de dormir. Y la transformación fue instantánea. En una semana, la mitad del grupo había atraído dinero inesperado. En 2 semanas, todos, sin excepción, habían visto cambios financieros concretos. Y la frase no era larga, no era complicada. De hecho, era sorprendentemente simple. Pero tenía una estructura específica, cada palabra elegida con propósito, cada sílaba calibrada para crear una frecuencia exacta en el subconsciente. Porque Florence entendía algo que la mayoría ignora. Las palabras tienen poder no solo por el significado, sino por la vibración sonora. Ella estudió mantras orientales, estudió palabras de poder en hebreo, estudió cantos gregorianos y descubrió que ciertas combinaciones de sonidos crean estados alterados de conciencia.
Y cuando repites esas combinaciones 5 minutos antes de dormir, estás, literalmente, hipnotizando tu propio subconsciente. Estás abriendo la puerta y plantando semillas directo en el jardín del inconsciente. Y tiene una ciencia detrás de esto. Florence no lo sabía en ese momento, pero décadas después investigadores descubrieron algo llamado estado hipnagógico. Es el estado mental entre despierto y durmiendo. Y en ese estado, el cerebro produce ondas teta. Y ondas teta son el portal para reprogramación subconsciente. Es cuando estás más sugestionable, más receptivo, más abierto. Los niños viven en ondas teta hasta los 7 años. Por eso absorben todo. Por eso creen en todo. Y es exactamente en ese estado que toda tu programación financiera fue instalada. Cuando oíste a tus padres diciendo que el dinero no crece en los árboles, que rico es ladrón, que necesitas trabajar duro para tener algo. Todo fue instalado en ondas teta y ahora rueda automáticamente. Pero aquí está la parte increíble. Puedes acceder a ondas teta nuevamente, todo el día, en los 5 minutos antes de dormir, y puedes usar ese acceso para instalar nueva programación, para sobreescribir las creencias antiguas, para plantar semillas de abundancia en el mismo suelo donde la limitación económica estaba creciendo. Y Florence enseñó no solo la frase, sino el ritual completo. Porque no es solo sobre las palabras, es sobre cómo tú hablas, cuándo tú hablas, en qué posición tú estás. Todo importa, porque estás haciendo un ritual. Y los rituales funcionan cuando todos los elementos están alineados. Primer elemento, timing. La frase debe ser repetida exactamente 5 minutos antes de que apagues la luz y cierres los ojos para dormir. No media hora antes mientras tú miras el celular. No 2 minutos antes corriendo. 5 minutos dedicados. Es el último acto consciente del día. Y cuando haces de esto una prioridad, estás diciendo al universo, esto es importante. Y el universo responde a prioridades. Segundo elemento, posición. Florence instruía que las personas deberían estar ya acostadas, en la posición de dormir, porque el cuerpo necesita estar relajado. Si estás sentado, tenso, el cuerpo no entra en el estado correcto. Necesitas estar cómodo. Ojos cerrados, manos sobre el pecho o sobre el abdomen. Respiración lenta. Es una postura de recepción, de apertura, de rendición. Tercer elemento, repetición. La frase no es dicha una vez. Florence enseñó que debería ser repetida 11 veces. Y 11 no es un número aleatorio. En numerología, 11 es el número maestro. Es el portal. Es el puente entre lo material y lo espiritual. Y cuando repites algo 11 veces en estado alterado, estás creando un ancla energética profunda. Cuarto elemento, emoción. No es para recitar mecánicamente. Cada repetición necesita tener sentimiento. Necesitas sentir las palabras, imaginar lo que ellas significan, conectar emocionalmente con cada sílaba, porque la emoción es el combustible de la atracción. Palabras sin emoción es semilla sin agua. No germina. Y ahora voy a contarte la historia de una mujer llamada Sofía. Sofía vino hasta Florence desesperada. Ella había intentado todo. Leyó todos los libros. Hizo todos los cursos. Aplicó todas las técnicas. Pero continuaba en la ruina. Peor que en la ruina. Ella estaba en deuda creciente. Y cuanto más ella intentaba atraer dinero, más ella se hundía. Florence conversó con Sofía por horas y percibió algo. Sofía hacía todo bien durante el día. Pero cuando Florence preguntó sobre la rutina nocturna, Sofía admitió. Cada noche, antes de cerrar los ojos, Sofía revisaba su cuenta bancaria. Veía el saldo en números rojos
y se dormía con la angustia a flor de piel. Literalmente, estaba programando escasez 8 horas por noche. Florence le enseñó a Sofía una afirmación poderosa y le dio una instrucción adicional. Sofía debía dejar de revisar su cuenta bancaria por las noches. De hecho, debía dejar de pensar en dinero después de las 6 de la tarde. Y en los 5 minutos antes de dormir, solo la afirmación. Nada más. 11 repeticiones, con sentimiento, y luego, dormir en paz. Sofía dudó, pero obedeció. Y en la primera semana, algo extraño sucedió. Empezó a tener sueños vívidos sobre dinero. No sueños de carencia, sueños de abundancia. Soñaba que encontraba dinero, que recibía pagos inesperados, que tenía oportunidades doradas, y se despertaba con una sensación diferente. No angustia, esperanza, con la fe que muestra Nuestra Señora de Guadalupe hacia sus hijos. En la segunda semana, el mundo externo comenzó a cambiar. Un cliente antiguo que había desaparecido regresó. Un proyecto que estaba estancado se desbloqueó. Una oportunidad de trabajo extra apareció. No eran grandes sumas, pero eran señales. Era el universo respondiendo a la nueva programación. En la cuarta semana, Sofía manifestó algo imposible. Una deuda antigua que ella juraba que nunca recibiría. Fue pagada. Una cantidad significativa, suficiente para liquidar sus deudas más urgentes. Y cuando llamó a Florence, entre lágrimas, Florence dijo algo profundo. Los sueños vinieron primero porque necesitabas ver abundancia en tu mundo interno, antes de manifestarla en el mundo externo. Y lo lograste repitiendo la afirmación cada noche. Y aquí está lo que Florence explicó sobre los sueños. Tu subconsciente habla en símbolos, habla en imágenes. Y cuando programas tu subconsciente antes de dormir, él empieza a mostrarte en los sueños que ha aceptado la nueva programación. Los sueños son confirmación. Son el recibo del universo diciendo, recibí tu orden, está en proceso. Así que, si empiezas a repetir la afirmación, y en la primera semana tienes sueños sobre dinero, aunque sean sueños extraños, presta atención. No importa si tiene sentido lógico. Lo que importa es que tu subconsciente está trabajando en el tema, está reorganizando creencias, está creando nuevos caminos neuronales, y en breve, eso se manifiesta en lo físico. Hay un error común que Florence veía frecuentemente. Personas que comenzaban a hacer la afirmación, veían los primeros resultados y paraban. Creían que ya habían reprogramado y entonces volvían a los viejos patrones y perdían lo que habían ganado. Porque la reprogramación subconsciente no es un evento único, es una práctica diaria, es un nuevo estilo de vida. Florence decía que necesitas 30 días para crear un nuevo hábito neuronal, pero necesitas 90 días para que ese hábito se vuelva permanente. Así que la afirmación debería ser repetida cada noche, sin fallar, por un mínimo de 90 días. Y después de eso, puedes hacerlo de forma más esporádica. Pero en los primeros 90 días, es sagrado. No te saltes ni una noche. Y hay otra capa que Florence enseñaba. La afirmación antes de dormir es poderosa, pero tiene un complemento que multiplica el poder. Una afirmación poderosa al despertar. Porque si programas por la noche y refuerzas por la mañana, estás creando un ciclo cerrado. Plantas por la noche y riegas por la mañana. Y así, la atracción de prosperidad crece exponencialmente. La afirmación poderosa matutina es diferente de la afirmación nocturna. Es más corta, más directa, más energética.
porque estás despertando, entrando al mundo de la acción. Entonces, la energía necesita ser diferente. La afirmación nocturna es de rendición. La afirmación poderosa matutina es de comando. Florence instruía que la afirmación poderosa matutina debería ser hecha aún en la cama, antes de levantarte, antes de revisar el celular, antes de pensar en el día. Abres los ojos e inmediatamente declaras 3 veces, en voz alta si es posible, o mentalmente si compartes la habitación, pero con convicción, con certeza, como si estuvieras anunciando un hecho consumado. Y ahora voy a contarte sobre el caso más extraordinario que Florence documentó. Un hombre llamado Javier. Javier no estaba solo sin dinero. Estaba en la calle. Literalmente, sin techo, durmiendo en albergues. Y alguien le dio un folleto sobre las pláticas de Florence. Él fue por desesperación, no por fe, por desesperación pura. Y cuando Javier escuchó sobre la afirmación antes de dormir, él pensó, no tengo nada que perder. Él ni siquiera tenía un lugar fijo para dormir, pero decidió que cada noche, no importaba dónde estuviera, en los 5 minutos antes de dormir, él repetiría la afirmación 11 veces, con sentimiento, como si ya fuera rico. Y algo increíble sucedió. En 2 semanas, Javier consiguió un trabajo. No un trabajo cualquiera. Un trabajo en el que el empleador le ofreció un adelanto del primer salario para que pudiera alquilar una habitación. En 1 mes, Javier tenía casa. En 3 meses, tenía ahorros. En 6 meses, había sido ascendido. Y en 1 año, Javier volvió a la plática de Florence, pero no como alumno, como donador. Él financió a 100 personas pobres para que asistieran gratuitamente. Florence contaba esta historia siempre, porque probaba que no importa dónde estás, no importa cuán imposible parezca. Si reprogramas tu subconsciente cada noche, el universo conspira, puertas se abren, oportunidades aparecen, personas correctas se cruzan en tu camino, porque has cambiado tu vibración fundamental, y la vibración atrae la realidad correspondiente. Pero aquí hay una verdad difícil. La mayoría no lo va a hacer. La mayoría va a ver este video, lo vas a encontrar interesante, y no va a hacer nada, porque parece demasiado simple. Y la mente humana desconfía de lo que es simple. Cree que la transformación necesita ser compleja, necesita ser difícil, necesita involucrar sacrificio. Pero Florence descubrió lo opuesto. Las transformaciones más profundas vienen de las prácticas más simples, porque la simplicidad es sostenible. Puedes hacerlo cada día. Y la consistencia es lo que crea milagros. No es la técnica espectacular que haces una vez. Es la práctica simple que haces 1000 veces. Y ahora, el momento que estás esperando. La afirmación poderosa. La afirmación exacta que Florence enseñó. La afirmación que Sofía usó, que Javier usó, que cientos de personas usaron para transformar sus vidas financieras, y que tú puedes empezar a usar esta noche. Pero antes de revelarla, necesitas hacer un compromiso. No conmigo, contigo mismo. Vas a probar esto por un mínimo de 7 días, cada noche, 5 minutos antes de dormir. 11 repeticiones, con sentimiento, sin saltarte ni una noche, porque si no te comprometes, las palabras no tendrán poder. El poder viene de la intención, y la intención viene del compromiso. Aquí está la afirmación. Escucha con atención, siente cada palabra, y si estás viendo esto por la noche,
No esperes hasta mañana. Empieza hoy mismo. Duermo en paz y despierto en abundancia. Mientras duermo, mi subconsciente atrae oportunidades financieras. Soy un imán de prosperidad. El dinero fluye hacia mí naturalmente. Lo merezco. Lo recibo. Lo agradezco. Está hecho. Esa es la afirmación. Simple, directa, pero estructurada perfectamente. Vamos a desglosar elemento por elemento para que entiendas el poder. Duermo en paz. Esa línea es crucial, porque antes de programar la atracción de prosperidad, necesitas disolver la ansiedad. La paz es el estado base, es el suelo fértil. Sin paz, nada crece. Entonces la frase comienza estableciendo paz. No estás preocupado, estás en paz. Y la paz permite que el subconsciente trabaje libremente. Y acuerdo en abundancia. Esta línea crea una expectativa positiva. No estás solo durmiendo. Estás durmiendo con un propósito, con la certeza de que cuando despiertes, estarás en un estado diferente, en una vibración de abundancia. Es un puente entre hoy y mañana, entre quien eres y quien te estás convirtiendo. Mientras duermo, mi subconsciente atrae oportunidades financieras. Esta línea es la instrucción directa para el subconsciente. Estás dando un comando, una misión. Mientras yo descanso, tú trabajas. Y trabajas específicamente en atraer oportunidades financieras. Es como programar un robot para hacer una tarea mientras estás ausente. Yo soy un imán de prosperidad. Esta línea cambia tu identidad. No estás solo atrayendo prosperidad. Tú eres la prosperidad. Tú eres el imán. No es algo externo. Es tu esencia. Y cuando declaras ser algo, comienzas a convertirte en eso. Porque la identidad determina la acción. Y la acción determina el resultado. El dinero fluye hacia mí naturalmente. Esta línea elimina el esfuerzo. No estás forzando. No estás luchando. El dinero no es algo que necesitas perseguir. Fluye naturalmente, como agua descendiendo la montaña, como aire entrando en tus pulmones. Es natural, es fácil, es inevitable. Yo lo merezco. 3 palabras devastadoras. Porque la mayoría no cree que lo merece. Y mientras haya una creencia de no merecimiento, habrá un bloqueo. Entonces necesitas declarar todos los días: yo lo merezco. No por lo que he hecho, sino por lo que soy. Yo existo. Luego lo merezco. Yo recibo. Esta línea es apertura. Muchas personas quieren abundancia, pero no saben recibir. Sienten culpa al recibir. Sienten que necesitan retribuir inmediatamente. Y esa energía bloquea el recibimiento. Entonces tú declaras: yo recibo, plenamente, sin culpa, sin deuda. Yo simplemente recibo. Yo agradezco. La gratitud es el sello. Es el carimbo que confirma la atracción de prosperidad. No estás agradeciendo algo que ya sucedió. Estás agradeciendo anticipadamente, porque sabes que está hecho en los niveles invisibles. Y la gratitud anticipada es fe pura. Y la fe pura manifiesta milagros. Está hecho. Las 2 palabras finales. La conclusión. No estás esperando. No estás deseando. Está hecho. Es una declaración de hecho consumado. Tú hablaste. El universo escuchó. Lo está procesando. Está hecho. Y con esa certeza, te duermes. Y tu subconsciente trabaja toda la noche transformando esa declaración en realidad. Florence Scovel Shinn documentó 3 errores críticos que las personas cometen al usar esta frase. Y si cometes alguno de ellos, el poder disminuye drásticamente. Entonces presta atención, porque estos errores son sutiles,
pero devastadores. Primer error: repetir la frase con prisa. Algunas personas quieren dormirse. Luego. Entonces hablan rápido. Despachan las 11 repeticiones en menos de 2 minutos. Y eso no funciona. Porque no estás solo diciendo palabras. Estás creando un estado alterado. Y el estado alterado necesita tiempo. Cada repetición debería llevar al menos 15 segundos. Hablas despacio. Sientes cada palabra. Respiras entre las frases. Es meditación activa, no recitación mecánica. Segundo error: abrir los ojos entre las repeticiones. Parece una tontería. Pero Florence descubrió que mantener los ojos cerrados durante todas las 11 repeticiones es crucial. Porque cuando abres los ojos, sales del estado teta, vuelves a beta, y necesitas comenzar de nuevo a entrar en trance. Entonces, cierras los ojos antes de comenzar, y solo abres después de la 11ª repetición. Y entonces te duermes inmediatamente, sin checar el celular, sin pensar en otras cosas. De la última palabra de la frase, directo al sueño. Tercer error: hacer la frase, pero dormir viendo televisión o con sonido de fondo. Florence era categórica sobre esto. Los 5 minutos antes de dormir necesitan ser en silencio. O, como máximo, con música instrumental suave. Pero nada de programas, nada de noticias, nada de conversaciones. Porque si haces la frase, pero luego llenas tu mente con otra información, estás diluyendo el poder. Es como plantar una semilla e inmediatamente lanzar otras semillas por encima. La que quieres que crezca queda sufocada. Y hay un cuarto error que Florence solo percibió después de años enseñando. Personas que hacían la frase, pero durante el día actuaban completamente contra la abundancia. Programaban prosperidad por la noche, pero se quejaban de las cuentas durante el día. Declaraban merecimiento por la noche, pero se saboteaban durante el día. Y esto crea una disonancia cognitiva. El subconsciente se confunde, porque está recibiendo mensajes opuestos. Entonces la frase nocturna necesita ser acompañada de coherencia diurna. No necesitas ser perfecto, pero necesitas ser consciente. Necesitas atrapar tus pensamientos de limitación económica durante el día y corregirlos. Florence tenía una técnica simple para esto. Ella llamaba contador mental. Cada vez que piensas en limitación económica durante el día, mentalmente marcas un punto negativo. Y cada vez que piensas en abundancia, marcas un punto positivo. Y al final del día, antes de hacer la frase nocturna, revisas. ¿Tuve más pensamientos de abundancia o de limitación económica hoy? Y el objetivo es tener un saldo positivo. No necesita ser perfecto, pero necesita estar consciente. Y la conciencia ya cambia el juego. Hubo una mujer que Florence atendió, llamada Guadalupe. Guadalupe era maestra, ganaba poco, y se quejaba constantemente, a colegas, a alumnos, a familiares, siempre hablando de cómo los maestros ganan mal, cómo es injusto, cómo el sistema explota. Y cuando ella comenzó a hacer la frase antes de dormir, no vio ningún resultado, ni en un mes. Ella volvió para Florence frustrada, y Florence preguntó sobre su día, y Guadalupe admitió que se quejaba todo el día. Entonces Florence le dio un desafío. Una semana, solo una semana. Guadalupe no podía quejarse sobre el dinero en voz alta. Cada vez que la tentación viniera, ella debería o quedarse en silencio, o hablar algo neutro. Solo una semana. Guadalupe aceptó el desafío, y fue una de las semanas más difíciles de su vida, porque ella no percibía cuánto se quejaba. Era automático, era una adicción, pero ella se atrapaba, y paraba, y redireccionaba.
Y al final de la semana, algo extraordinario sucedió. El director de la escuela ofreció a Guadalupe coordinar un proyecto especial, con un pago extra significativo. Algo que nunca había sucedido antes. Guadalupe volvió para Florence asombrada. Una semana sin quejarse y una oportunidad apareció. Y Florence explicó. La queja cierra puertas energéticas. Estás literalmente declarando al universo: no tengo, soy víctima, es injusto. Y el universo dice: ok. ¿Es eso lo que quieres confirmar? Te voy a dar más situaciones que confirman eso. Pero cuando paras de quejarte, abres el espacio. Y el universo tiene espacio para entregarte abundancia. Así que la afirmación nocturna es poderosa, pero necesita ser apoyada por vigilancia diurna. No perfección. Vigilancia. Estás consciente de lo que hablas, de lo que piensas, de lo que declaras. Y siempre que sea posible, eliges abundancia. Incluso cuando la realidad externa está mostrando limitación económica. Y aquí está algo que Florence enseñó sobre la fe durante periodos difíciles. La fe no es creer cuando todo está bien. Cualquiera hace eso. La fe es creer cuando todo está en contra de ti. Es hacer la afirmación nocturna, incluso cuando la cuenta está en números rojos. Es declarar abundancia, incluso cuando no ves de dónde va a venir. Esa es fe genuina. Y esa es la fe que mueve montañas. Ahora, hay algunas variaciones que Florence enseñaba para situaciones específicas. Si estás en deuda pesada, agregas una línea. Si necesitas una cantidad específica urgente, agregas otra. Pero la afirmación base funciona para todo el mundo, porque ataca la raíz. Reprograma la creencia fundamental sobre el dinero y el merecimiento. Y aquí está algo crucial. En los primeros días, tu mente va a resistir. Vas a repetir la afirmación y una voz interna va a decir: eso es una tontería. No va a funcionar. Te estás engañando. Esa voz es el ego. Es la programación antigua defendiéndose, porque toda creencia instalada lucha para sobrevivir. No escuches esa voz. Continúa repitiendo. Y en algunos días, la resistencia disminuye y la nueva programación comienza a instalarse. Y hay una señal clara de que está funcionando. Vas a empezar a despertar diferente. No con ansiedad, no con peso, sino con ligereza, con esperanza, con energía. Incluso antes de que algo externo cambie, vas a sentir un cambio interno. Y el cambio interno siempre precede al cambio externo. Siempre. Florence llamaba a esto la luz verde. Cuando te despiertas con una sensación diferente, el universo te está dando luz verde. Está diciendo: recibí. Estoy procesando. Continúa confiando. Y generalmente, entre la luz verde y la atracción de prosperidad física, hay un intervalo de 1 a 3 semanas. Así que no desistas si no ves dinero al día siguiente. El trabajo está sucediendo tras bambalinas. Y ahora, antes de darte la última capa de esta enseñanza, necesito hacerte un pedido. Si has sentido algo viendo hasta aquí, si este mensaje tocó tu alma, si sientes que fuiste guiado hasta este video por sincronicidad, usa el super gracias ahora. No solo para apoyar al canal, sino como tu primera acción de abundancia del día. Porque aquí está la verdad espiritual. Cuando das conscientemente para algo que te trajo valor, estás activando la ley de la circulación. Estás diciendo al universo: yo tengo para dar. Y lo que declaras energéticamente, lo atraes de vuelta multiplicado. El super gracias no es un gasto. Es una inversión espiritual. Es una semilla. Y las semillas
siempre retornan como cosecha. Y ahora la última capa. El secreto que Florence reveló solo para estudiantes avanzados. La afirmación antes de dormir es poderosa, pero hay una forma de multiplicar el poder por 10, y tiene que ver con la luna llena. Florence estudió los ciclos lunares y descubrió que la luna llena amplifica la atracción de prosperidad, especialmente la atracción de prosperidad financiera, porque la luna llena es un pico de energía. Es cuando las mareas suben, cuando las emociones se intensifican, cuando el velo entre mundos se hace más fino. Y si haces la afirmación todas las noches, pero le das atención especial en la noche de luna llena, los resultados se aceleran dramáticamente. En la noche de luna llena, Florence instruía que las personas no solo repitieran la afirmación, sino que hicieran un ritual completo. Encendieran una vela blanca, colocaran un vaso de agua cerca de la cama y repitieran la afirmación, no 11, sino 22 veces. Y entonces bebieran el agua, soplaran la vela y durmieran inmediatamente. Ella llamaba a esto ritual de amplificación lunar. Y documentó que las personas que hacían esto manifestaban en la mitad del tiempo, porque estaban usando no solo el poder del subconsciente, sino el poder de los ciclos cósmicos. Y cuando alineas tu práctica con los ciclos naturales, no estás luchando contra la corriente, estás surfeando la ola. Y la próxima luna llena, márcala en el calendario, prepara tu ritual y haz exactamente como Florence enseñó. Y presta atención a lo que sucede en los 7 días siguientes. Vas a ver sincronicidades, oportunidades, conversaciones inesperadas, ideas que surgen de la nada. Son señales de que el universo está orquestando tu atracción de prosperidad. Y ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Yo me comprometo. 2 palabras. Nada más. Porque cuando escribes públicamente, creas un contrato energético. No solo te estás comprometiendo contigo mismo, te estás comprometiendo con el campo colectivo de todos los que están viendo. Y el compromiso público tiene un poder exponencial. Escribe ahora. Yo me comprometo. Y entonces, esta noche, 5 minutos antes de dormir, comienzas, repites la afirmación 11 veces, con sentimiento, con fe, como si ya fuera real. Y haces esto todas las noches por los próximos 90 días, sin saltar, sin cuestionar, solo haciendo. Y prepárate, porque en las próximas semanas, tu vida financiera va a comenzar a cambiar. Puede ser sutil al comienzo, un pago inesperado, una oportunidad de trabajo, una idea lucrativa. Pero va a crecer, y en 3 meses vas a mirar hacia atrás y no vas a reconocer tu realidad financiera, porque no cambiaste solo tus pensamientos, cambiaste tu programación subconsciente. Y cuando el subconsciente cambia, todo cambia. Florence Scovel Shinn probó esto con cientos de personas, y ahora es tu turno de probarlo por ti mismo. Tienes la afirmación, tienes el método, tienes el momento. La única pregunta que resta es, ¿lo vas a hacer? Porque el conocimiento sin acción es fantasía, pero el conocimiento con acción es atracción de prosperidad. Y puedes pasar la vida entera soñando con el cambio. O puedes comenzar esta noche, 5 minutos, 11 repeticiones, una afirmación simple y un compromiso sagrado contigo mismo. El universo está esperando tu respuesta. No mañana, hoy, esta noche, 5 minutos antes de dormir. Vas a plantar la semilla más importante de tu vida financiera. Y en los próximos meses, vas a cosechar la abundancia que siempre fue tu derecho de nacimiento. Florence decía que cada persona es un jardín,
Y el jardín crece lo que plantas. Si plantas preocupación por la noche, cosechas ansiedad por la mañana. Pero si plantas abundancia por la noche, cosechas prosperidad en el tiempo justo. Y ahora sabes cómo plantar. Tienes las semillas, tienes las instrucciones, tienes todo lo que necesitas. La única pregunta es, ¿vas a plantar? ¿O vas a continuar cosechando limitación económica porque no cambias lo que plantas? La elección siempre fue tuya, y continúa siendo tuya ahora. Elige sabiamente, elige con valentía, elige abundancia, y comienza esta noche.